Seguimos hablando de las orgías. Según Gálatas capítulo 5 versículo 21, hoy hablaremos de la 17ª y última obra de la carne según el orden del apóstol Pablo. Tenemos que ver algo importante, por cuanto las orgías son una falta, un pecado, una falla en cuanto al sexo. Y veremos lo que Dios en su palabra dice acerca del sexo o de la sexualidad. Porque así como la borrachera, nos venden una idea equivocada. Doctrinalmente, muchas iglesias predican equivocadamente lo que dice la palabra de Dios, y ya vimos como ejemplo la borrachera. Por lo que condena a Dios es la borrachera, mas no las bebidas embriagantes. Dios condena la borrachera por el abuso de exceso de las bebidas o de una bebida embriagante, pero no las bebidas. Lo mismo pasa con el sexo. Dios en su palabra dice de que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y en cuanto al sexo, los que se salen de los principios establecidos por Dios en cuanto al sexo, cometiendo orgías contra naturaleza, no heredarán el reino de Dios. Debemos entender en los propósitos de Dios el sexo, y nosotros como cristianos debemos ser en esta área equilibrados. Cuando Dios considera que algo en lo sexual no encaja en sus normas, cuando lo hacemos contra naturaleza, cometemos lo que se llama pecado. Y ya vimos entre las obras de la carne, en cuanto en la sexualidad, como el adulterio, la fornicación, la lascivia y las orgías. Son pecado, que están opuestos contra los principios establecidos por Dios en cuanto al sexo y la sexualidad. Para entender el origen de todas las cosas, vamos a ir al libro del Génesis, para ver cómo es la norma de Dios en cuanto a la sexualidad y por qué Dios no está en contra del sexo. Dios me hizo con unas necesidades, y en el libro del Génesis encontramos de que Dios suplió las necesidades del hombre. Por ejemplo, Dios creó al hombre con la necesidad de comer, beber, dormir, y Dios suplió sus necesidades. Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 16. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Dios hizo al hombre con la necesidad de beber, y por eso hizo suficiente agua. Y existen diversidad de bebidas. La Biblia dice de que Dios hizo al hombre con la necesidad de dormir. Génesis capítulo 2 versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Como Dios nos hizo con esa necesidad, a su vez Dios suple esta necesidad. Curiosamente, Dios creó al hombre, pero no le dio de una vez su complemento. Y Adán vio en los animales de que el león tenía su leoncita, el gatico con su gatica, el conejito con su conejita, y así, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 2 versículo 20: y puso nombre a Adán a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. El hombre perfecto en su momento no sintió inclinación por los animales, es decir, en saciar su necesidad con ningún animal. Bíblicamente esto se llama bestialidad o zoofilia, es decir, relaciones sexuales con animales. Y esto se sale de los parámetros de Dios y se vuelve pecado. En la ley de Moisés decía, en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 21, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. También en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 23, dice: con ningún animal tendrás ayuntamiento, mancillándote con él. Dios deja claro en su palabra: ningún ser humano debe sentir inclinación alguna para saciar su necesidad con un animal, porque esto va en contra de los parámetros de Dios. ¿Cuál es el principio que Dios acepta? Y Adán entendió
de que no había ayuda idónea para él. Y Dios dijo en Génesis capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios en su sabiduría creó un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Ese es el principio establecido por Dios. Y no es hombre con hombre, ni mujer con mujer. Pasar por encima de la norma de Dios, estos actos son contra naturaleza. Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el principio establecido por Dios en sus propósitos, la sexualidad que Dios aprueba. El versículo 28 sigue diciendo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Con esto Dios deja claro de que el sexo tenía propósitos en los planes de Dios. Era satisfacer las necesidades del hombre y de la mujer y llenar la tierra. Estos son los propósitos de Dios en cuanto al sexo o la sexualidad. El apóstol Pablo plantea en la unión legal de un hombre y una mujer, pero aclaremos que es matrimonio. Sabemos que es un pacto, un acuerdo, un compromiso entre dos partes, pero también es desde el momento en que un hombre toma consigo una mujer o una doncella y se la lleva a vivir con él, ya es un matrimonio. Porque el principio bíblico lo dice en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y no como el mundo cultural lo exige, con vestido blanco, anillo, padrino, ceremonia, y quien los case sea un sacerdote o pastor o notario en un contrato firmado. Estas cosas son de la ley del mundo. Y su fin es, si llegase a haber una separación, puedan dividir sus bienes por igual. Y muchos piensan de que si no cumplen con estas cosas culturales del mundo, dizque no están casados. Para el mundo no están casados, sino dizque viven en unión libre. Para el mundo. Y lamento decirte de que unión libre no existe. Porque sí o sí, si te unes a una mujer y vives con ella, ante Dios, ya son esposos y casados. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, es decir, ante el mundo, para que el mundo no los juzgue. Esto solo funciona para el mundo. ¿Entendiste? Recuerda, aunque para el mundo se necesita la firma de un documento, para con Dios se necesita es una elección. Así que, mis amados, estamos viendo la 17ª obra de la carne, llamada las orgías. Que orgía significa ir en contra de nuestra naturaleza, en contranaturaleza, ¿sí? Es decir, que Dios creó un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Y no es hombre con hombre o mujer con mujer. A esto se le llama contranaturaleza. Y lo que Dios aprueba es un hombre con una mujer y una mujer con un hombre. En el próximo video seguiremos hablando de las orgías. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.